Muchas gracias, hermanos, hermanas, por esta acogida siempre cordial, cariñosa, fraterna. Es como volver a nuestro hábitat, donde me siento bien, ¿no? Soy franciscano, si bien el servicio actual es a nivel de iglesia, pero lo hago como franciscano. Eso está clarísimo dentro de nuestra espiritualidad, que ante todo y sobre todo somos franciscanos. Los servicios vienen después, ¿no? Lógicamente. Ahora estoy en este servicio, bueno, nada más. Así es que gracias a usted. Una alegría también volver a vernos con Joe, con quien habíamos colaborado muy cercanamente en el tema de justicia, paz e integridad de la creación. Francisco Comer, no sé por dónde anda, creo que sigue. Está con los religiosos de Ecuador hoy. 4 salieron para una reunión esta mañana. Muy bien. Así es que muchas gracias de corazón, como digo, por esta oportunidad de compartir con ustedes. Bueno, el tema ya lo ha mencionado Fray Néstor Bustos, es justicia, paz e integridad de la creación a la luz de la doctrina social de la Iglesia. La fuente que he tomado es la que ustedes le conocen, es el compendio de la doctrina social de la Iglesia, editado en el 2005, así es que ahí está todo lo que voy a decir. No, de verdad, esa es la fuente primera. Iré completando con algunas cosas que últimamente se han dicho, nada más. Pero esa es la fuente. Inclusive los mismos títulos de tratado que sean exactamente iguales, para no perdernos. Entonces, luego también tengo aquí en una memory o pendrive que llama, también esa síntesis para que no se den el trabajo de hacer cansar a su mano, ¿verdad? Tomando nota. De tal manera que ahora con la tecnología, pues tenemos toda a disposición. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué pretendo? Simplemente recordar, porque son cosas que ya hemos venido meditando, reflexionando, aplicando, ¿no? Entonces recordar, como decimos, limpiar el polvo quizás de algunas ideas, nada más. Recordar algunos principios y valores fundamentales que sostienen y orientan nuestro compromiso en favor de la justicia, la paz y la integridad de la creación. Ese es el único propósito. Por eso a lo mejor alguien va a sentirse decepcionado, como dices, pero ya sabía eso. Pues claro que ya sabíamos, ¿verdad? Pero yo creo que es importante hacer memoria, ¿no? Para tenerlos en cuenta. Metodología. En la primera parte de esta mañana, como son 2 ponencias, ¿no? En la primera parte recordaré lo que son los fundamentos de la justicia, el tema de la justicia. Y luego del receso, ya con la barriguita llena y el corazón contento, ahí pues trataré la segunda parte que tiene que ver ya con la paz y la integridad de la creación. Entonces son 2 momentos importantes. Y hoy iré recordando, como digo, algunos de esos principios fundamentales. Y si alguien con toda libertad quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, puede interrumpir, de verdad. Es una manera de garantizar también que estén despiertos. Porque si no, tengo una voz muy suave, muy melodiosa, entonces la gente se duerme con frecuencia. Bien, entonces, expuesto eso, pasaría pues a recordar, como digo, lo que son los principios y valores que están subyacentes o sosteniendo el gran tema de la justicia. Y aquí partimos de un presupuesto antropológico, igual ya comienza a ver que esa doctrina la conocía usted. ¿Cuál es el presupuesto antropológico? La persona como centro de relaciones. Es un tema que a nivel de orden, a nivel de espiritualidad franciscana en general, se ha ido asumiendo. La persona como un centro de relaciones consigo misma, con los demás, con la naturaleza y con Dios. Son esas 4 grandes relaciones. Entonces la novedad, si quiere, está en verlas siempre de una manera integral. Aquí está el kit, como decimos, de todo. Entender al ser humano como un centro de relaciones integrales. Porque el gran peligro, como sabemos, es tomar una parte y olvidar a los demás. Lo que llamamos de reduccionismo. ¿No? Reducir a solo el individuo, o a solo lo social, o a solo lo cósmico, o a solo lo espiritual. Entonces ese presupuesto de nosotros, ¿no? Entonces de aquí aparecen también el documento, dicho de otra manera, ya las 4 dimensiones, fíjense, la dimensión individual, la dimensión social, la dimensión cósmica y la dimensión trascendental, ¿no? Entonces son esas 4 dimensiones que están íntimamente unidas. Aquí pues
por esas cosas de la vida me enviaron a estudiar filosofía, y hay principios filosóficos muy simples. Como decía un profesor de filosofía, es la filosofía de la cocina. Eso, ¿no? Y un principio filosófico es el saber distinguir sin separar. Ese es un principio filosófico. Saber distinguir entre varios aspectos, varias dimensiones, pero sin separarlas. El gran peligro está en distinguir y separar, luego enfrentar las cosas. Eso es, ¿no? Distinguir sin separar es un principio de los presocráticos. Es que no va bajo el sol, te digo, ven ahí, ¿no? Y decía otra persona, decía, miren, la filosofía al final se reduce en esto, en saber que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, nada más. ¿Entendió eso? Ya sabe filosofía, para que estamos ya graduados, doctorados, ¿verdad? Entonces partimos de ese presupuesto, de esas 4 dimensiones inseparables, ¿de acuerdo? Y aquí también, es que esto mismo se dice de otra manera. Los pedagogos, profesores de colegios, universidades, dicen lo mismo de otra forma. Hablan del ser humano como una unidad, dicen ellos, bio, psico, social, añadiríamos nosotros, cósmica, trascendental. Es lo mismo, ¿verdad? Dicho de otra manera nada más. Entonces eso es el presupuesto básico que va a guiar toda la reflexión. No sé si hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Bueno, y si no, pues ahí vamos. Bueno, este compendio de la doctrina social dedica algunos capítulos a este tema. Y justamente él presenta la persona y los principios. Eso sería, ¿no? Persona y principios. Persona y principios. Nos concentramos en el tema de la persona. La persona humana y los derechos van unidos ahí. Persona humana y derechos. La doctrina social de la Iglesia se fundamenta en el concepto bíblico del ser humano como imagen y semejanza de Dios. Esta es una visión que llamamos teológica. Porque igualmente cuando hablamos de antropología hay varios puntos de vista, ¿no? Al menos hay cuatro igualmente, ¿no? El ser humano visto desde la ciencia, desde la biología, desde la genética, ¿no? Entonces ahí tenemos, ustedes fíjense, la antropología física que se llamaba. El ser humano visto desde la sociología, desde lo cultural, la antropología cultural, otro campo inmenso. Después tenemos la antropología vista desde la filosofía, desde la razón. Entramos a la antropología filosófica. Y luego el ser humano visto desde Dios, la antropología teológica. Y dentro de lo teológico, pues ahí ya, obviamente hay una diversidad, ¿no? Porque no es lo mismo la visión de un judío que la visión de un musulmán, que la visión de un hinduista, de un shintoísta, que la visión de un cristiano. Y dentro del cristianismo igualmente hay otras visiones. No es lo mismo la visión del ser humano de un católico, de un evangélico, de un ortodoxo. Fíjense, es por eso la antropología teológica es inmensa, ¿no? Pero desde el punto de vista teológico bíblico, el ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que manejamos nosotros. Y cuando hablamos del ser humano hablamos de varón y mujer, porque eso va a desarrollar enseguida, ¿no es cierto? Bien, entonces el principio, como ven, eso ya lo sabíamos, que hemos hecho a imagen y semejanza de Dios. Bien, la persona humana entonces, imago Dei, una expresión latina nada más, ¿no? Es imagen de Dios, desarrolla aquí. Desde la antropología teológica, el ser humano es considerado una imagen y semejanza de Dios. Esta verdad le distingue del resto de criaturas y le pone en el centro y en la cumbre de toda la creación. Esa es la gran diferencia entre el ser humano y las demás criaturas. Aunque participamos, como vamos a ver, desde la dimensión cósmica de todos ellos. Pero el ser humano tiene algo característico, algo que es propio y que le distingue pues de los demás. En la narración de la creación, la persona humana recibe directamente de Dios el aliento de vida, mientras que los otros seres su existencia la deben tan solo a la palabra. Ahí está la diferencia. La palabra, y dijo Dios, hágase la luz, y dijo, la palabra. Pero el ser humano es el soplo, es una relación directa, personal. Eso es lo que le distingue. Entonces la antropología teológica bíblica nos dice eso. Ese es el punto de partida para nosotros, ¿no? Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Luego podríamos profundizar qué significa ser imagen, qué significa ser semejante a Dios, en fin, que es otro capítulo inmenso que tenemos ahí. Pero no vamos a entrar en eso, ¿verdad? Algunas ideas. El ser humano deja de ser algo y se convierte en alguien capaz de conocerse,
de poseerse y darse libremente y entrar en comunión con las otras personas. Entonces entramos ya a esos dos elementos fundamentales del ser humano, la inteligencia y la voluntad, o inteligencia y libertad. También aquí hemos ido avanzando, ¿no? Se habla de inteligencia, se habla de voluntad y de afectividad. En el siglo XII, en la escolástica sobre todo, se identificaba sin más amor y voluntad, inteligencia. Casi eran sinónimos de hablar de amor y hablar de voluntad. Pero actualmente yo creo que la psicología, la antropología, ayuda a descubrir que son dimensiones internas distintas. Una cosa es la inteligencia, otra cosa es la emotividad, el corazón que llamamos, y otra cosa es la voluntad. Y después aparecen otras dimensiones de vida del ser humano, ¿no? Como la imaginación, en fin, todas esas realidades impresionantes que el ser humano va descubriendo dentro de sí. Pero es importante eso. Pero eso es lo que ya nos distingue de los demás seres. Esa es la primera idea. Y aquí entonces, si el ser humano es libre, es inteligente y es semejante a Dios, aparece la relación ya que llamábamos trascendental o espiritual, la relación con Dios. Y eso hace que el ser humano no sea un ser solitario, sino que por su propia naturaleza se transforma en un ser ya orientado sobre los demás, la dimensión social, orientado hacia Dios, la dimensión trascendental. Tanto es así que no puede vivir ni desplegar sus cualidades sin relacionarse con los demás. Ese es el fundamento antropológico para que Dios haya creado al ser humano como varón y mujer. Aquí entramos en la relación varón y mujer. O sea, el varón necesita de la mujer y la mujer necesita del varón. Nos necesitamos. Estamos condenados a querernos, hermanos. Así es que está Entonces ahí aparece el diálogo interpersonal como algo vital, algo importante, fundamental. Estamos ya en la dimensión social. Vayan viendo ustedes. Por eso partía de ese gran presupuesto, ¿no? Para ir entendiendo. Hombre y mujer, por consiguiente, tienen la misma dignidad y el mismo valor, porque son imagen y semejanza de Dios. No solo en su diversidad, sino en su reciprocidad. Eso me parece interesante. Somos imagen y semejanza en la diversidad y en la reciprocidad. Los unos hechos para los otros. Y aquí en toda la pareja humana, varón y mujer, participan de la creatividad divina cuando se vuelven fecundos y se responsabilizan de la vida de nuevos seres, donde el amor y el respeto a cada uno de ellos se transforma en imperativos éticos, como el no matarás o el ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien, entonces esa es la primera idea. No sé si está clara. Los seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero es una visión teológico-bíblica. Así de simple, ¿no? Para no perdernos. Bien, después del documento, frente a este gran ideal, nos presenta una realidad cotidiana, lo que aquí en términos teológicos se llama drama del pecado. Estamos en la teología, ¿no? Es una visión teológica. Entonces ahí aparece pues el ser humano que rompe esa armonía original con Dios y con los demás y se vuelve sobre sí mismo, que sería el egoísmo. Por eso de la dimensión individual fácilmente podemos terminar siendo individualistas, que llamamos, o el egoísmo también, ¿no? Entonces aparece aquí esa realidad que entre nosotros, ¿no? De hecho, se rompe la armonía con Dios, se rompe la armonía con los demás, se rompe la armonía consigo mismo y se rompe la armonía con la naturaleza. De hecho, el pecado es entendido simplemente como una ruptura de armonía. ¿Sí? Y eso pues podemos notar inmediatamente. Bien. Si bien se trata de un pecado personal, este tiene repercusiones no solo en su propio ser, sino también en las relaciones interpersonales. El ser humano, al oponerse a Dios y separarse de Él, se aleja y se aliena también de los demás y de las cosas. Entonces las personas dejan de ser hermanos desde nuestras categorías franciscanas, ¿no? El hermano Sol, la hermana Luna, lo que hemos visto también esta mañana, y los hermanos dejan de ser hermanos para transformarse ya en objetos, en cosas. Así porque sí. El mismo Dios se transforma en cosa. Es curioso, ¿no? Deja de ser persona. Y es una cosa más, es una fuerza, es una energía, algo que debe estar al servicio mío y se acabó. Entonces, ese desequilibrio, esa ruptura realmente crea este tipo de relaciones. Por eso es el drama que nosotros llamamos pecado, ¿no? Otros llamarán otro tipo de cosas, bien. Entonces aquí aparece que el pecado personal y el pecado social son inseparables. Si bien el pecado es un acto de la persona, por ser un acto libre,
y no propiamente de un grupo. Sin embargo, este repercute en los demás, debido a esa misteriosa solidaridad que existe entre todos. El pecado social, por lo mismo, no puede ni debe difuminar o casi cancelar la responsabilidad personal del pecado. Aquí ha sido también el peligro nuestro. Todo es pecado estructural, pecado social, todo se explica desde la sociología, desde la cultura, y el ser humano, la persona como tal, queda liberado de toda responsabilidad, de toda culpa, ¿no? Yo soy así porque la familia me ha hecho así, porque la sociedad me ha hecho así, ¿no? Porque la cultura me ha hecho así. Pero yo no tengo nada que ver en eso, oiga. Yo ya aprendí eso desde pequeño. Ya aprendí a robar, aprendí a mentir, aprendí a todo, por lo tanto no tiene nada que responsabilizar. Algunos pecados llamados sociales, por su objeto, son una agresión. ¿A quién? A personas concretas, nuevamente, ¿no? Aunque ya sea el pecado social estructural, pero siempre se afecta a personas. Por ejemplo, como las que se cometen contra la justicia en las relaciones entre persona y persona, o entre persona y comunidad, entre comunidad y persona, en fin. Bien, esa es la segunda idea, el tema del pecado, dicho en términos teológicos, para entendernos. Tercera idea, el tema de la salvación. Aquí entra Jesús nuevamente en escena. Como ven, una visión teológica que estamos presentando aquí del ser humano, una visión. La doctrina sobre el pecado nos ayuda a no permanecer en la culpa, como tampoco a tomar a la ligera. De este modo, dice, superamos la tendencia a buscar culpables y justificaciones, ya sea en la herencia genética, en las estructuras, en las relaciones sociales o en el ambiente. Esa es una actitud, buscar culpables. Yo nací así, punto. Aquí nadie me friega la vida. Para los cristianos, la universalidad del pecado no debamos separarla de la universalidad de la salvación ofrecida en Jesucristo. Si hacemos esa separación, fácilmente podemos caer en la angustia del pecado y en una visión pesimista de la vida personal y social, lo que nos llevaría a despreciar las realidades culturales. La salvación en este caso es superior al pecado. Más aún, Cristo ha venido para eliminar, para vencer al pecado y la muerte. Jesucristo es, de este modo, el Hijo de Dios, el nuevo Adán, el hombre nuevo. Esa realidad que Cristo nos revela no es algo que se añade desde fuera, algo que se injerta a la naturaleza, sino es la misma realidad de comunión con la Trinidad. Esa realidad, sin embargo, el ser humano no puede alcanzarle por sus solas fuerzas. Es Cristo quien le ofrece hacerlo partícipe de esta realidad. Bien, no sé si hasta aquí algún comentario, alguna pregunta. Como ven, pues no es más que una síntesis de lo que sabíamos en la teología, ¿no? La teología dogmática. El hombre hecho imagen y semejanza de Dios. Viene la ruptura, desequilibrio y la posibilidad de restaurar, de recuperar pues esas 4 dimensiones fundamentales del ser humano, ¿no? Consigo mismo, con las personas, con la naturaleza y con Dios. Esa es la primera idea. Comentarios, preguntas, ¿sí, no? Digo para ir avanzando si les parece. El drama que vivimos en las sociedades nuestras, cristianas, entre comillas, católicas, mayoritariamente, yo no hablo de mi país, es que ha habido poca formación para entenderse como creados a imagen y semejanza de Dios, y de hecho no se actúa en consecuencia, o sea, de pronto se queda como una verdad de catecismo, ¿no? Y no se ejerce el hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, y de hecho no como una opción que yo haga, sino que es así. O sea, yo fui creado a imagen y semejanza de Dios, y eso es verdad, no es verdad porque yo me lo crea, sino porque así es, ¿no? O sea, llegar a esa convicción haría, con una experiencia profunda de fe, haría que no hubiera tanto asesinato, tanta inmoralidad, tanta dificultad a nivel de nuestros países, ¿no?
haría que JPIC fuera una manera normal de ser y de vivir. Nosotros aquí, desde la primera homilía que se hizo aquí en la celebración de la Eucaristía, que inauguró el curso, Mario Provincial decía que JPIC pertenece al ADN nuestro. Sí, pero necesitaríamos una especie de reactivo para que aflore. Sí, por eso, como digo, la doctrina social de la Iglesia tiene como fundamento esta gran verdad, imagen y semejanza de Dios. Estoy de acuerdo con lo que dice Juan Jairo, nos hace falta una catequesis que ayude pues como a ir desmenuzando, oiga, ¿qué significa ser imagen? ¿Y qué significa ser imagen? ¿Cuáles son las consecuencias ya prácticas, directas, en las relaciones con los demás, con uno mismo? ¿Qué significa que yo soy imagen de Dios? Y con los demás, y con la naturaleza, por supuesto, ¿no? De la naturaleza veremos más adelante lo que significa también, dónde está la imagen de ese Dios, dónde se refleja en la naturaleza la imagen de Dios, sí. No, uma dúvida minha é como que era a liberdade humana, porque nós outros deparamos com uma sociedade muito violenta, desigual, e como nós outros somos imagem e semelhança de Deus, como que era a liberdade humana de optar pelo mal ou então pelo bem? Porque nós outros, por mais que hablamos de amor, de uma sociedade mais igualitária, nós outros deparamos com o oposto. Pessoas que não estão preocupadas com o outro, pessoas que estão destruindo a natureza, como uma coisa muito comum, muito normal. Como que era a liberdade humana? Uma questão que sempre me acompanha, sempre eu questiono, quando nós outros falamos em questão de pecado, em questão de salvação, porque muitas pessoas não se preocupam com o mundo melhor. Bien, entramos al tema, yo creo, de la identidad nuestra, ¿no? ¿Quiénes somos? De hecho, una identidad al margen de Dios queda incompleta, queda mutilada, como decimos. De hecho, cuando uno pregunta ¿quién es? ¿Quién eres? Uno comienza a identificarse a veces por el nombre, por el apellido, pues comienza a identificarse por la cultura, por el sexo, pues por el trabajo. Problemas de identidad en el fondo. Y en una sociedad que llamamos secularizada, donde Dios queda fuera, donde el referente de Dios desaparece. Y de aquí va a ser más difícil todavía. Si ya es complicado decir que somos hechos de imagen y semejanza de Dios, pero en la práctica no sucede nada de eso, imagínate qué va a pasar después también, ¿no? Bueno, no sé si hay algún otro comentario sobre este mismo para... Yo quiero comentar que hay personas, por ejemplo, que ya han estudiado en la universidad, ¿no? Y dicen que no, discuten que no, que Dios no nos ha hecho del barro, de la tierra, ¿no? Sino que hemos salido así de un germen de no sé qué, y mejor toca callarse. Y que no, sí, así son algunos, ¿no? Y yo no sé por qué en la universidad dicen así, ¿no? Lo cambian esto. No quieren aceptar que Dios nos hizo del polvo, del barro, y nos dio su aliento para vivir. Ellos los confunden a los universitarios. Es eso. Bueno, es decir, hay distintas maneras de acercarnos al ser humano. Desde la ciencia, desde la biología, la genética, y ese es un trabajo en las universidades. Otro puede ser desde la cultura, la antropología cultural que llamamos, ¿no? Pues igualmente ahí las universidades llevan eso. También desde la filosofía, igualmente hay otro enfoque. Y desde la teología, pues eso nos compete a nosotros. No podemos exigir que una escuela o un colegio laico hablen de ser humano con imagen y semejanza de Dios, no.
Primero, no deben hacerlo, no es competencia de ellos. Entonces, el problema no es nuestro, fíjense. Entonces, ahí se va completando las distintas visiones. Y justamente entramos ya ahora hacia el otro punto, ¿no? La persona humana y sus múltiples dimensiones. O sea, la propuesta nuestra, ¿cuál es? La visión integral, la visión unitaria del ser humano. Esa es nuestra propuesta. Frente a otras posiciones, que son visiones fragmentadas, que llamamos semi-reductivas, que el ser humano es solo cuerpo y nada más que cuerpo. No, es una parte nada más. O solo el espíritu y más que espíritu, nada más. No, ahora somos solamente cosmos y nada más que cosmos, una partícula del cosmos con toda la teoría de la nueva era y más cosas, fíjense ustedes. Nos caímos de ilusionismos. Y por eso entonces aquí justamente la doctrina social de la Iglesia dice, a ver, la persona humana en cuanto a misterio posee varias facetas o aspectos inseparables. Es el principio. Si se quiere, esa es la doctrina social. Inseparable. Frente a esta visión unitaria, ¿no? Frente a esta visión unitaria, integral del ser humano, a lo largo de la historia han surgido múltiples concepciones reductivas, muchísimas. Muchas son de carácter ideológico o también fruto de la costumbre o maneras de pensar de los seres humanos. Estas concepciones tienen en común que acentúan algunas de las características, pero desconociendo las otras. Ese es el gran peligro. El gran peligro de todos. También podemos caer en el espiritualismo. El hombre es solo espíritu y nada más que espíritu, y terminamos de un espiritualismo desencarnado tremendo. Fíjense ustedes, ¿no? El otro extremo es solo cuerpo y cuerpito. ¿Y qué cuerpo, verdad? Y materia. Bueno, ¿para qué se rían, verdad? Entonces, solo eso. El otro dice, no, el hombre es social, es comunitario. Y terminamos de un colectivismo de esos tremendos, donde el ser humano queda desconocido. Vas a ser pues un títere más del Estado, el Estado, fíjense, ¿no? Vayan viendo por dónde se dirigen muchas ideologías. La famosa patria potestad, que es un tema serio. ¿Quién tiene poder o dominio sobre los niños? Es serísimo, ¿eh? Bueno, aquí podemos conversar de eso. Pero el tema central es esto, mantener esa visión unitaria e integral del ser humano. Yo creo que eso nos salva de todas esas cuestiones. Sí, yo tengo una sobrina que tiene un hijo, estaba con los sacerdotes allá en Cotocollao, y el chico daba catecismo a los amigos, a los de su edad, ¿no? Y se graduó y todo, andaba muy bien. Y ahora ya cambió, porque después de la universidad le pusieron esto en la cabeza. Claro, pero eso hay que decirle que está bien esa concesión, pero es una partecita, no es todo. El problema está de los toros, y eso es, no, todo es cultural. No digo todo, ¿no? Una parte sí, o todo es espiritual. No es todo espiritual. Todo es social. No es todo. El problema está en el todo, cuando decimos que todo, y ahí nos complicamos. Entonces ya irán descubriendo que no es todo lo que le han dicho, ¿verdad? Que hay otras dimensiones del ser humano. Y por eso, porque uno más adelante va a decir, si acentuamos demasiado la dimensión individual, que es importante, pero si acentuamos solo el individuo, ¿en qué podemos terminar? Dice una individualidad absoluta, al margen de la dimensión social. Fíjense. Donde terminamos en islas, ¿no? Cada uno en la isla y punto, pero absolutos. Entonces es un poco también lo que hablamos de esta sociedad individual que nos lleva hacia allá. Con toda la tecnología que vamos viendo, nos va llevando a esa situación, donde yo soy yo y punto, mi mundo, ¿no? Me encierro ahí, ensimismado. Pero se acentuó solo la dimensión social, y nada más que lo social, fíjense. También terminamos, como decíamos, pues de un colectivismo de esos tremendos, donde ya el Estado, donde todas las instituciones comienzan a tener más fuerza que la persona misma. Entonces, yo creo que eso no. La doctrina de la Iglesia, dice, se ha preocupado porque el ser humano sea considerado en su totalidad, de tal manera que no sea visto ni como un individuo separado de las relaciones sociales, ni tampoco como una molécula sin rostro. Y es el gran peligro cuando se habla del pueblo, de los universales, ¿no? El pueblo, la sociedad, la iglesia, la comunidad, y nosotros somos muy, tentados de hablar de esa manera.
Y nos olvidamos de la persona concreta, real. Y esa es la gran diferencia, si usted quiere, entre nuestra espiritualidad franciscana, ¿no? Y también de otras posiciones ideológicas. Donde la espiritualidad franciscana siempre es concreta. Habla de Pedro, habla de Juan, habla de María, habla de Rosa, ¿no? Es impresionante eso. Por eso que nuestra espiritualidad hay espacio para la creatividad impresionante, ¿no? Donde cada quien es cada quien. Aquí no hay modelos de santidad, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Ni San Francisco era clarísimo en eso, ¿sí o no? Yo he hecho mi parte, les dice. Es de ustedes, ¿qué le enseña Cristo? Así es que tranquilos, aquí no hay modelos. Solamente Juan el Simple, no Juan Jairo, por si acaso. Juan el Simple quería imitar en todo a San Francisco. Se arrodillaba él también, se paraba él también, rezaba. No seas que. Entonces fíjense ustedes, ¿no? Esa doble dimensión, individual y social. O lo que llamamos comunitaria entre nosotros, o fraterna, aquí viene el lenguaje nuestro propio, ¿verdad? Pero la doctrina social de la Iglesia entonces habla de esto. Entonces estamos claros de esto, otro principio que es importante, ¿no? Que va a orientar y sostener nuestro trabajo. Esa visión unitaria e integral de la persona humana. Si nos mantenemos dentro de eso, nos salvamos de todos esos reduccionismos. Si no, fácilmente caemos mal. ¿De acuerdo? Segundo, otro elemento dentro de la persona, ¿no? La unidad de la persona, que hemos dicho también, la unidad. Comienza por la unidad inseparable de alma y cuerpo. Corpore ed anima unos, una frase latina, ¿no? Cuerpo y alma íntimamente unidos. Y aquí digo, la ciencia nos debe de entender eso. Tanto la biología como la psicología lo que han evidenciado es que somos de esa unidad. Y se ha superado el famoso dualismo platónico y neoplatónico, el cuerpo por acá, el alma por acá, que se unen ahí pues temporalmente y luego se separan. Claro que eso tiene problemas serios a nivel de teología, sobre todo el tema de la resurrección. A ver, los teólogos se rompan la cabeza ahora, ¿no? Porque con el dualismo era facilito explicar, pues. ¿Cómo? Pues cuerpo y alma estaban por acá, se unen, en la muerte se separan, cuerpo a la tierra, el alma por acá, y bueno, cuando resucitan se volverán a unir, tranquilos. ¿No es cierto? Esa era la explicación rápida y convincente, y nadie sigue, ¿no? Pero desde la unidad inseparable ya las cosas se complican. Yo no voy a entrar en esos temas ahora, dejémoslo ahí. Claro. Pero aquí en principio se dice, la persona es una unidad inseparable de alma y cuerpo. Ya tenemos una primera unidad. Segunda unidad hacia adentro. Una unidad inseparable entre inteligencia, voluntad y afectividad. Otra unidad. No es que la inteligencia va por un lado, la voluntad por otro, y el corazón no sé por dónde. El corazón tiene razones que la razón ni entiende, estaba bien que dijo Pascal, pero en la práctica no es así. Hay una unidad, definitivamente. Entonces, las unidades internas, ¿no? Dicen, esta unidad de alma y cuerpo, la persona es sujeto de sus propios actos. Mediante su corporeidad, la persona unifica los elementos materiales. Aquí tenemos la relación cósmica, fíjense. Mediante esa dimensión corporal. Entramos en esa... No. Nuestro cuerpo necesita de minerales, ¿o no? Esta mañana no sé qué nomás nos dieron en la alimentación, pero entiendo que un poco de fósforo, un poco de calcio, no sé, magnesio, una serie de cosas, ¿no? Grasa. ¿Perdón? Grasa también. La grasa que tenemos, por supuesto, carbohidratos, minerales, entonces es importante la dimensión corporal. Ahí nos unimos al universo. Entonces, en vez de consumir pues nutrientes, vamos a estar alimentando de venenos. Y en serio, pues, y los venenos nos hacen demasiado flacos o muy gorditos también, ¿no? Entonces, la corporeidad. La naturaleza, mediante el ser humano, también alcanza su más alta cima. Bueno, y aquí pues entra, si usted quiere, es que eso tiene sociedad de iglesia, pero San Buenaventura es formidable, ¿no? Él habla del microcosmos, el ser humano como el microcosmos, el pequeño mundo, ¿no? Entonces se encuentra de todo ahí, ¿no? Bueno, no vamos a hablar de eso. Esa dimensión corporal le permite insertarse en el mundo material como un lugar donde se realiza libremente. Necesitamos del aire, necesitamos del alimento, necesitamos. Por eso tenemos que cuidarlo. Fíjense ustedes. Y a no considerarlo como una prisión o un exilio. Por este motivo el ser humano está llamado a valorar y honrar su propio cuerpo y jamás a despreciarlo.
que tenemos la dimensión corporal. Mediante la espiritualidad, la dimensión espiritual, la persona supera la sola materialidad y penetra en la estructura más profunda de su realidad. Cuando reflexiona sobre su destino, se descubre como interlocutor de Dios y percibe en su propia interioridad la inmortalidad. Deja de entenderse como una partícula de la naturaleza o como un elemento anónimo de la ciudad humana. Esas dos dimensiones, su ser material y su ser espiritual, gracias a su inteligencia y voluntad, hacen del ser humano una unidad inseparable. Entonces esa es la segunda idea aquí, ¿no? La persona como una unidad inseparable. Bien. La unidad entre alma y cuerpo es tan profunda que no puede ser considerada únicamente como una unión temporal de dos realidades distintas, como decía, ¿no? Y esos son problemas serios. ¿Qué pasa con la muerte, oiga? ¿No? Preguntas, ¿no? El espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión constituye una única naturaleza. Por ello, ni el espiritualismo que desprecia la realidad del cuerpo, ni el materialismo que considera el espíritu como una mera manifestación de la materia, dan razón de la complejidad y de la totalidad del ser humano. Y así termina esta parte. Bien, ¿algún comentario sobre esta idea? La unidad. A ver, unidos hasta la muerte. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. También se puede aplicar aquí, ¿verdad? A ver, por ahí una mano. Hay una visión antropológica que va ligada al consumismo, y es aquella que va en contra de lo que Dios declaró en el Génesis al crear al hombre como hombre y mujer. Entonces ya hoy en día la identidad que da esa palabra, una identidad bíblica, ha quedado en sospecha y ha quedado dividida, porque ya entonces no hace parte de la identidad, sino que el hombre puede ser mujer o la mujer puede ser hombre en el momento en que lo decide. Y es otro tema de género que podríamos afrontar un poco más adelante, ¿no? Dos cositas. Sí, claro. A mí me gusta mucho la física y todo eso, la física cuántica, todo eso. Una vez tuve la oportunidad de ir en Nariño, en el departamento en el cual vivo. Allá hay un científico y él es físico también, y tuve la oportunidad de ir a una charla muy interesante, y él comenzó a hablar sobre la unidad de la materia. Y entre esos comentarios locos que le salieron, él decía lastimosamente, la física en nuestra actualidad está aprobando lo que los místicos ya habían dicho hace muchos siglos atrás. Y fue muy interesante el comprender que ya esa luz del Evangelio, esa luz de la palabra de Dios, ya se hace presente aún en estos días. Creo que me surgió una inquietud en cuanto a esa unidad. Ayer mirábamos en el Génesis, Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿sí? Y hace un paralelo y concatenaba. Alguien en una intervención hablaba sobre unas palabras que dice Pablo: en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Se podría decir que esas dos partes de la semejanza nuestra a Dios tienen que ver con esa unidad, ¿no? De que en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Bueno, después vamos a ver cómo el ser humano es abierto a la trascendencia, y ahí entra Dios, y podemos hablar de una nueva unidad. Unidos, ¿no? Son distintos, Dios y el hombre son distintos, pero a la vez unidos, o sea, inseparables. Tal vez ahí trataríamos el tema, ¿de acuerdo? Aquí levantó la mano usted. Sí, a mí me pareció muy bonito el tema de la unidad y del ser humano visto desde la integridad, y me parece importante a partir de eso entender cómo el ser humano pasa de ser un sujeto no sé, tal vez victimizado por las condiciones, como mencionó, del entorno, a ser protagonista y a tomar decisiones sobre la propia vida y sobre
las decisiones que afectan al entorno y a la sociedad. Me gustó también mucho cómo la Iglesia ve también a la persona desde los derechos. Yo estoy haciendo una investigación en la Amazonía ecuatoriana que tiene que ver con temas extractivos y cómo existe violación a los derechos de los pueblos indígenas y a los derechos de la naturaleza también. Entonces es interesante ver cómo desde católicos y cristianos que somos, es importante insistir sobre la garantía de los derechos. Muchas veces se hace énfasis en se cumple la ley porque es la ley, aunque la ley viole los derechos. Y hacer el énfasis en la garantía de esos derechos me parece muy importante, y recalcar una vez más que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tal vez por el tiempo vamos a seguir, ¿no es cierto? En todo caso, la idea es esa, que hay una unidad entre cuerpo y espíritu, unidad entre inteligencia, afectividad y voluntad, son unidades inseparables. Un poco lo que decía el hermano, el tema del género que entraba también, ese es un principio clave para entender, porque la ideología de género, que acaba de conversar, lo que hace es separar la biología por un lado, la psicología por otro, y va a decir que el sexo es cuestión de biología y el género es cuestión de psicología. Por eso puede tener un cuerpo de varón con una alma femenina, un cuerpo de mujer con un alma masculina. Y ahora saben ustedes, hay más de 50 tipos de género ya, por si acaso, con todas las combinaciones. Lo vayan viendo, ¿no? Entonces, por eso estos principios que tenemos que conversar, porque hay que ir al fundamento, no quedarnos de... Y esa unidad entre cuerpo y espíritu lo va demostrando ¿quién? No la fe, la ciencia. Hoy los médicos tienen que aprender psicología para poder curar sus enfermedades, porque se dan cuenta que biología y psicología están íntimamente unidas, íntimamente. Problemas psicológicos se somatizan, dicen. Y si no piensan en los estrés que tenemos y las úlceras que nos han salido, ¿cómo es eso? Si son problemas sociales, económicos, políticos, que nada tienen que ver con su cuerpito, oiga. No, todo eso influye. La dimensión social, trascendental, todo eso. Bueno, es a propósito de la inquietud que tuvo el hermano, ¿verdad? Bien, avancemos, oiga, porque si no nos llega la noche. Otro punto importante es la apertura a la trascendencia, que decimos en dimensión espiritual. O sea, reconocer que todo ser humano tiene esa apertura. ¿Cómo lo llames otra cosa? ¿Cómo lo llamas? ¿No? Nosotros lo llamamos Cristo y más cosas, otros llaman pues Alá, otros llaman, bueno, todos los nombres. El ser humano está abierto a la trascendencia o a Dios. Mediante su inteligencia y su voluntad se eleva por encima de lo creado y de sí mismo. Se sabe libre frente a las cosas creadas y se dirige hacia la verdad y hacia el bien absoluto. Eso es importante, tomar conciencia de que somos capaces de ponernos por encima de las cosas y de nosotros mismos. Eso es pura constatación nada más. La apertura es también hacia las otras personas y a su entorno material. Una apertura que le ayuda a comprender que necesita de un tú para decir un yo, y que le impulsa a entrar en una relación de diálogo y de comunión con ese trascendente. Llámelo como lo llame. Y eso se constata en todos los pueblos. Inclusive el que niega tiene referencia de algo que está negando. ¿No? Porque no puede negar así en el aire. No dice, no hay Dios. Allá dijo Dios. Bueno, para usted no hay Dios. Pero hay algo que está negando ya. Pero esto está presente en todos. ¿Ves? En ateos, en agnósticos, en creyentes, no creyentes. Es bien curioso. Usted ha dado una respuesta de que no hay, pero ya no hay. ¿Qué no hay? Dios. Eso que llaman Dios ustedes. Eso que llaman. Pero hay esa apertura. Todas las culturas. Bien, esa es la otra idea, la apertura, ¿no? Otra idea importante es esta. El ser humano como un ser único, un ser irrepetible. Es otro principio que va a llegar. Y aquí nuevamente venga la ciencia, venga la biología molecular, venga la genética, para demostrarnos que somos únicos. Entonces ahí automáticamente caen todas las teorías de la reencarnación y más. No se sostienen, ni matemáticamente se sostienen, ni matemáticamente.
Porque si son reencarnaciones, tendrían que ser el mismo ser que está reencarnándose hasta que al final adquiere su plenitud, ¿no? Entonces debe ser único. La antropología filosófica nos ha ayudado a comprender que el ser humano es único, es irrepetible. Un ser capaz de autocomprenderse, autoposeerse y autodeterminarse. El ejemplo más clásico que se suele presentar aquí es el caso de los gemelos, donde genéticamente, ¿no?, son muy parecidos, ni siquiera, bueno, iguales tal vez, pero ya parecidos, bueno, genéticamente. Sin embargo, a nivel de opciones son distintos. Si usted me presenta dos gemelos que piensen igual, que sienten igual, que se casan con la misma mujer, que se con un hombre, también los mismos gustos, ¿no? Con gemelas, no con la misma mujer, con gemelas. Que también serían iguales. Parece que son iguales, ¿no? Fíjense. Entonces volvemos a que somos únicos. Únicos, fíjense. Y esa es la diversidad que llamamos, la riqueza. Formidable. Y aquí entramos del campo de la antropología filosófica, nada más. Al reflexionar sobre sí mismo, puede tener conciencia de sus actos. Sin embargo, es que aquí no es la inteligencia, ni la conciencia, ni la libertad las que definen a la persona. No. Sino que es la persona quien está a la base de sus actos de inteligencia. Es la persona la que piensa, la que siente, la que ama, pero es la persona. Es interesante la distinción, ¿no? Esos actos pueden faltar. Puede ser que esa persona no piense, puede ser que esa persona ya no sienta, y sin embargo, por ello no deja de ser persona. Entonces es importante también esto. Somos únicos. Su ser único, singular, lo que llaman también la singularidad, la unicidad, la subjetividad, todo eso, ¿no es cierto?, hace que sea irrepetible e inconfundible con los demás. Juan es Juan y punto, y Pedro es Pedro, y María es María. Así de simple. Y eso hace pues que se superen esos esquemas que tienden pues a uniformar a todos, a quitarle rostro, a quitarle historia, a quitarle vida. De aquí se desprende el respeto absoluto a todo ser humano. Respeto absoluto a todo ser humano, porque es único. Fíjese, ahí entonces automáticamente uno se opone a todo lo que son manipulaciones, claro, explotaciones. ¿Por qué tienes que explotar? ¿Por qué manipular? Respeta. Y aquí Levinas es un autor formidable, que ustedes lo conocen, ¿no? Me encanta eso, ¿no? Dice, la sola presencia dice, respétame. La sola presencia, respétame. Soy distinto. No me explotes, no me pisotees. Es un libro lindísimo, ¿no?, que les recomiendo de verdad. A mí me ayuda mucho, me ayuda muchísimo. Levinas, Emmanuel Levinas, ¿no? Es un judío que sufrió muchísimo, ustedes recuerdan, en tiempo de la persecución nazi y más. Y él va a decir que la filosofía, más que pensamiento, es acción, es cuestión de moral, ética, principio ético. Y el principio ético es respétame, ¿no? Antes de cualquier diálogo me respetas. Y ahora sí, ¿no? Después podemos ver, sino relativa. Nuestra libertad es relativa, tal vez ahí entraríamos, ¿no? Relativa porque está en relación a. Dependemos de la naturaleza, dependemos de las personas, dependemos de una serie de factores, es relativa, estamos en relación con. Ayer yo quise llegar temprano, el avión salió con 1 hora de retraso, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago entonces? Es que yo tenía, no dependió de mí. Entonces, es una libertad de las criaturas. Aquí entramos al tema de la verdad. ¿Cómo conocer la verdad sobre el bien y el mal? De tal manera que se pueda asumir la responsabilidad del bien hecho o del mal cometido. ¿Cómo saber eso? En el juicio práctico, donde se impone realizar un determinado acto, se manifiesta el vínculo de la libertad con la verdad. El juicio, que expresa la conciencia, refleja la verdad sobre el bien y no es una decisión arbitraria, sino es un acto de madurez y responsabilidad. Se trata de un juicio que parte de una verdad objetiva y no de un subjetivismo.
bajo una presunta autonomía. La búsqueda de la verdad tiene que guiar todo recto obrar. Es otro tema importante, la verdad. Porque hoy se habla de que la verdad es relativa, es subjetiva. Cada uno tiene su verdad. Y que la verdad no tiene nada de objetivo. No, ya se acabó el objetivo. Ahora, lo primero que tenemos que decir igualmente, ¿de qué verdad estamos hablando? ¿De qué verdades? ¿Son verdades geográficas? A ver, hablemos. ¿Verdades históricas? Allá es otra cosa. ¿Verdades científicas? Bueno. Si hablamos de verdades filosóficas, es otro campo. Verdades teológicas, es otro campo. Entonces yo digo, habría que comenzar por ahí, fíjense. Si no nos enfrescamos en discusiones estériles y sin salida, ¿no? Porque decimos siempre, no hay verdad, cada uno tiene su verdad. Dice, pero a ver, ¿en qué campo? Veamos. Me acuerdo con los estudiantes de arquitectura, ¿no? Allá en Cuenca, decían, no, aquí no hay verdades absolutas, ¿no? Aquí todo es relativo. Digo, verán, pensará bien lo que están diciendo ustedes. Ustedes están haciendo arquitectura, oiga. ¿Ustedes manejan con precisión las medidas o no? O sea, ¿cuántos centímetros tiene un metro? A ver, ¿cuántos tiene? 100. Digo, no, 100 para usted, pues. Para mí tiene 90. Y para otros tiene 120, a ver. No, allá ven, digo, fíjense ustedes. No. Pues tenemos que, cuando hablamos de la verdad, tenemos que ubicarnos, ¿no? En el campo que estamos hablando. Si no son estas afirmaciones gratuitas, oiga, muy peligrosas. Es que no hay la verdad. Sobre todo cuando entramos en el campo moral. Ahí decimos, ¿no? Cada quien tiene su verdad. Y no es así. No nos olvidemos que la moral, la ética, es una rama de la filosofía. Es una ciencia, es un saber. Y como todo saber, tiene pues una metodología. A nivel de religión, ahí entramos en otro mundo. ¿Quién es Dios para usted? La verdad sobre Cristo, la verdad sobre... ¿Quién tiene la verdad? La verdad lo tiene Dios, por supuesto. ¿Y quién está cerca de ese Dios? Entonces la verdad es una búsqueda. A mí me parece muy bonito este concepto de búsqueda de la verdad, ¿no? Estamos en camino, eso sí. ¿No? ¿Qué sabemos de este vaso de agua? ¿Qué sabemos? Yo no sé, más que sirve para tomar agua. ¿Qué sabemos? Pero si nos ponemos en el camino de búsqueda de la verdad sobre la naturaleza del vaso, las formas y más cosas, no hay apertura, hay diálogo. Si no, es imposible. Bueno, eso un poquito, ¿no? Este ejercicio de la libertad nos pone delante de una ley moral natural. Aquí entramos al tema moral, lo natural. Porque esa ley natural tiene que ser de carácter universal. Y cuando hablamos de universal es para todos, todas las razas, culturas, tiempos, lugares. Fíjate, universal es eso. Y ahí entramos ya en serios conflictos, ¿no es cierto? ¿Habrá una ley moral universal? Para la pregunta. La ley natural, como una luz de la inteligencia, nos permite conocer lo que se debe hacer y lo que se debe evitar. Es natural, ¿por qué? Porque está en la naturaleza humana. Eso nada más. Está, ¿cómo se llama? Es inherente, nada más. Es natural porque es la razón humana la que promulga. Y es universal en cuanto se extiende a todos los seres humanos, a partir de la razón. Y a la vez es inmutable porque permanece en el tiempo, independientemente de las culturas, sus costumbres e incluso cuando se la niega. La ley natural expresa la dignidad de toda la persona. Y eso es la base de todos los derechos y sus deberes. Entonces, fíjense, es una verdad. ¿Es una verdad o no es una verdad? Que la dignidad humana es la base de todos los derechos y deberes. Y eso es una afirmación de la razón. ¿Es así o no es así? Si no es así, entonces ya todo queda en el aire. Necesitamos partir de ciertas verdades fundamentales. Que sea válida en la China, en la Conchinchina, en Ecuador, en la Amazonía, donde sea. Que la dignidad humana es la base de todos los derechos y deberes. Es un principio. Y eso lo elaboró la razón. Es a partir de esta que se elabora la ley civil en cada tiempo, en cada lugar, en cada circunstancia. Como también es posible hablar de una moral pública. Si se niega la ley natural, fácilmente terminamos en un subjetivismo, y ahí sí, en un relativismo moral sin precedentes. Porque dejamos a cada juez
que Él juzgue de acuerdo a sus principios y convicciones. La ley queda a un lado y ahora si usted ve lo que es. Y es un problema serio que tenemos nosotros. Entonces, si no hay una ley moral que sea universal, válida para todos, terminamos en un subjetivismo. Eso es lo que nos dice también la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? Bien. Después vuelve a retomar el tema de la dignidad de todas las personas. Desde el punto de vista teológico, ya veíamos, todos los seres humanos tenemos la misma dignidad, por el simple hecho de ser creados de imagen y semejanza de Dios. Él no hace acepción de personas. Y bueno, ¿verdad? Gálatas, Pablo, cuando va a decir, en Cristo, todas las diferencias injustas desaparecen, todas. ¿Cuáles diferencias injustas? Por ejemplo, esas que se han impuesto por el sexo, varón y mujer. Dice carísimo, ¿no? Varón y mujer. Otra diferencia injusta por la condición social, esclavo o libre. Y otra discriminación injusta por la cultura, judío o griego. En Cristo todos son Gálatas, es formidable. Entonces la dignidad. La dignidad ante Dios es el fundamento de la dignidad ante los seres humanos, como también de la radical igualdad y fraternidad, independientemente de la raza, nación, sexo, origen, cultura y clase. Esta realidad nos impulsa a trabajar para que las personas marginadas o consideradas últimas puedan tener condiciones de igualdad y oportunidades ante la ley. Este mismo propósito debe guiarnos en las relaciones entre pueblos y estados. Si bien, dice el documento, a nivel internacional y nacional se han creado enormemente esta conciencia, sin embargo aún existen demasiadas desigualdades y formas de dependencia. La igualdad de la dignidad de cada hombre y mujer y de cada pueblo debe ser promovida y custodiada por toda la comunidad internacional. Así es que es otro principio, ¿no? La igualdad de dignidad entre personas, varón y mujer. Igualdad de dignidad entre pueblos. Aquí no hay pueblo mayor, pueblo menor, pueblo de primera categoría, pueblo de segunda y más cosas. El tema de las culturas entra en esta relación. Creo que ya se ha separado, ¿no es cierto? Espero que sí. Las culturas de primera, de segunda, de tercera, de cuarto. Las culturas superiores y las culturas inferiores. Las civilizaciones y... Estamos en ese campo. Entonces fíjese, lo de la justicia va por ahí. Bien, y así el tiempo se nos valga. No sabía qué decir y aquí traemos. Bueno, ya nos quedan 8 minutos. No sé si hay algún comentario. ¿Algún comentario sobre eso? Si no, terminaría eso para... No. Bueno. El otro punto es también la sociabilidad humana. Como ven, en el fondo está tratando estas dimensiones. Por eso a partir de ese presupuesto, ¿se acuerdan? ¿No? Las dimensiones, la dimensión individual, la dimensión social, la dimensión cultural, la dimensión, pues bueno, cósmica, la dimensión trascendental. Aquí retoma la dimensión social del ser humano, la sociabilidad, dice. La persona es constitutivamente un ser social, o sea, constitutivamente. Como subjetividad relacional se muestra como un ser libre y a la vez responsable de sus actos ante los demás, como alguien que necesita integrarse y colaborar con sus semejantes a través del conocimiento y del amor. Una sociedad, de hecho, aquí viene una definición interesante, podemos discutirla. Una sociedad, de hecho, ¿qué es una sociedad? Un conjunto de personas ligadas de manera orgánica a un principio de unidad, un principio que supera a cada una de ellas y que perdura en el tiempo. ¿Por qué? Porque esa sociedad recoge el pasado y propone un porvenir. Entonces, la dimensión social. Somos seres sociales. Luis, nuevamente la definición. La definición me parece bonita, ¿no? Es muy simple. Dices, un conjunto de personas ligadas de manera orgánica, ¿no? Organizadas de manera orgánica, a un principio de unidad. Un principio de unidad que supera a cada una de ellas. Después podríamos ver ese principio de unidad y que perdura en el tiempo, porque recoge el pasado, prepara el porvenir. Ese principio de unidad podríamos pensarlo, ¿no? ¿Qué es lo que nos une? Por ejemplo, como familia franciscana tenemos unos principios de unidad, el carisma que llamamos la espiritualidad.
Eso es lo que nos une, el carisma. Ya las formas son distintas, pero hay un principio de unidad. ¿Qué es lo que nos une? En este caso muy particular, pues el carisma. Pensemos de un grupo deportista. ¿Cómo es un grupo deportivo? ¿No? ¿Qué nos une a ellos? Un principio de unidad. Pues el deporte. Personas que se unen en torno al deporte de una manera orgánica y después van avanzando, tienen una historia y más cosas. Un grupo de médicos será la medicina y así, ¿no? La sociedad por eso es una definición muy amplia, ¿no? Por eso me parece un conjunto de personas ligadas de manera orgánica, por supuesto, ¿no? Por un principio de unidad. ¿Cuál es el principio de unidad? Depende ya de cada grupo, de cada sociedad y todo lo demás. Muy bien. La dimensión comunitaria o social del ser humano es por lo tanto una característica natural que nos distingue del resto de criaturas. Nosotros tenemos organizaciones sociales, organizaciones políticas, económicas, deportivas, religiosas, nos unimos. Ustedes ven, los demás seres no tienen pues organización. Y están unidos por otro tipo de relaciones, ¿no? Pero yo no sé si los monos se han reunido por ahí para formar un equipo. Los monos ecuatorianos de nosotros, ¿verdad? Tienen equipo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos distingue. Esta característica relacional a la luz de la fe adquiere un nuevo horizonte o un sentido profundo y estable. En ella descubre que Dios le ha creado no como un ser solitario, sino como un ser solidario. Eso es importante. No somos seres solitarios, sino seres solidarios. La vida social de este modo no es algo exterior, sino la condición necesaria para que pueda crecer y realizar su vocación, la dimensión social. Y aquí podríamos preguntarnos sobre esos aparatitos. Si estos aparatitos nos están volviendo seres sociales o seres solitarios. Las redes sociales. ¿Es el mundo real o el mundo virtual? Hace poco salió una caricatura, ¿no?, de un señor que iba a contraer matrimonio y le ve a ella, pues dice, oye, dice, nuestros amigos no han venido. Dice, ¿cómo así? Dice, yo tengo 5.000 amigos en el Facebook. ¿Y tú? Yo 3.000 amigos, pero nadie ha venido. Una caricatura muy interesante, ¿no? Entonces las redes sociales nos ponen en contacto con amigos virtuales. No digo virtuosos, no, virtuales. Entonces, vayan viendo por dónde van, ¿no? Esta dimensión social, sin embargo, no indica una automática comunión con las personas. Es importante aprender a ser sociales. Hay que cultivar esta dimensión social también, ¿no? Porque puede ser que a la soberbia y el egoísmo hacen pues que aparezcan gérmenes de insociabilidad, de ser razón. Es por ello que hay que formar a las personas, para que por amor al bien propio y a los demás se unan en grupos estables. Igualmente, se deben crear relaciones de solidaridad, de comunicación, de colaboración. Este es un problema serio. Piense usted en los matrimonios, Jorge. Vienen dos mundos, yo suelo decir, vienen dos soledades para vivir juntos. Y al encontrarse dos soledades, no hacen una presencia. ¿Qué vamos a hacer? Cada uno vive su mundo. Por eso 2 o 3 meses hasta aquí llegamos. Sigue tu camino, yo tengo por qué complicarme la vida contigo. Hay una dimensión social que hay que formar. Entre las sociedades más relacionadas con la naturaleza humana encontramos la familia. Ahí está la familia, ahí la comunidad civil y curiosamente también están las organizaciones religiosas, ¿no? No como congregaciones, sino en general. Piensa en la religión, ¿no? Hay grupos de personas que se reúnen por alguna convicción, alguna confesión religiosa. Es bien curioso esto. Bueno, y hasta aquí termino. Queda pendiente el tema de los derechos humanos, oiga. Y como hay un derecho fundamental de alimentarse, de refrigerarse también, creo que lo entendemos, ¿verdad? Bueno, no sé, hay 2 minutos si quieren todavía, y vamos a ver en qué somos distintos por naturaleza y por cultura. Las cuestiones culturales, claro, tienen que cambiar, por supuesto, que depende de cada grupo, ¿no? Pero hay otros roles que son parte de la naturaleza. Discutamos sobre eso, no es el momento apropiado para ello, ¿no? Entonces ahí se llega, digamos, a esos grandes temas, ahí descubriendo la identidad y la misión de la mujer dentro de la iglesia. Es fundamental. Ahora el tema del sacerdocio aparece siempre ahí, ¿no? ¿Y por qué las mujeres no son ordenadas de sacerdotes o como sacerdotes? Yo les decía rápidamente, el gran problema es que el sacerdocio a veces solo ve en términos de poder. O sea, ¿quién manda aquí? Dice, los hombres han mandado siempre, ahora las mujeres también tienen que mandar.
Entonces, visto desde esa perspectiva del poder, es muy complicado llegar a un diálogo. Yo le comentaba, la iglesia anglicana en Inglaterra, por ejemplo, admite ya la ordenación de mujeres y la ordenación inclusive de homosexuales, ¿no? Hay muchos que se han separado por ese tema, no todos están de acuerdo. Hay muchísima gente que dijo no estoy de acuerdo, inclusive ha pedido, no digo volver, porque nunca estuvo, pero sí pertenecer a la Iglesia Católica, en tiempo de Papa Benedicto XVI. Hay muchísimos sacerdotes anglicanos que ahora están trabajando en la Iglesia Católica. Es importantísimo eso, porque ya son sacerdotes casados, que vienen con su familia, con todo, ¿verdad? Y eso es una apertura enorme que no se ha dicho de parte del Papa Emérito Benedicto XVI, pero ya es esa realidad. Luego, pues, por esas cosas de la vida, tuve la oportunidad de estar también en Inglaterra y pregunté, bueno, ¿cómo va esta cuestión de las mujeres sacerdotisas, no? Inclusive una mujer ya obispa. La obispa, no avispa. Entonces, decía, el problema es que se planteó en términos de poder y ahora tenemos problemas muy serios. Se da una especie de revanchismo. Antes mandaban los hombres, ahora nos toca a nosotros. Y es un problema muy serio de verdad. Porque está mal planteado el problema. Inclusive yo diría, hay que ir un poco más allá, ya vamos a hablar de derechos, ¿no? El sacerdocio a veces se lo ha visto desde el ángulo de los derechos. Es un derecho de todo ser humano. Si es derecho de los varones, derecho de la mujer. Y resulta que esos no son temas de derechos. El sacerdocio no es de derechos ni de varones ni de mujeres, fíjense. Es un regalo, es una gracia, es un don. Entonces, desde esa perspectiva tendríamos que recién comenzar a mirar. Y luego saber que el sacerdocio no es el único ministerio de la iglesia, no es el único. Te voy a decir algo más, ni siquiera el mejor, ni el más importante, no lo es. Es un ministerio más. Vaya Pablo, encuentra pues, unos son profetas, otros son pastores, otros son presbíteros, otros son catequistas, y así. Pero claro, la historia ha sido poco a poco como centralizando todo en el sacerdocio, concentrando todo en el sacerdocio. Pero ahora vivimos otros tiempos, me parece muy lindo, ya que se habla de descentralización, es redescubrir los ministerios dentro de la iglesia. Entonces, ahí entraría, fíjese, ¿cuál es el papel de la mujer dentro de la iglesia? Que es fundamental. Entonces, aquí las mujeres, ¿quién dice cuál es la identidad y misión de la mujer? ¿Quién dice? Pues la mujer. Son ustedes las llamadas de ir descubriendo. ¿No? Por eso el Papa cuando habla del genio femenino, es formidable esta expresión, ¿no? Ir descubriendo realmente cuál es el papel. Y a lo mejor hay otros ministerios que son más importantes. Por eso cuando habla de María es interesante, ¿no, Papa? Dice, María es más importante que obispos, que curas, que todo. Claro, es más importante. ¿Ya? Como mujer y como madre de Jesús. Entonces es un tema que está ahí, tendríamos que reflexionar también, planteándolo desde otra perspectiva. Hace poco escuchaba una cosa muy linda, ¿no? Que decía, imagínense, Jesús cuando resucita se presenta a una mujer y pecadora. Pues a lo mejor ahí está una luz para entender cuál es el papel de la mujer. Las mensajeras de la resurrección son ellas las que llevan el mensaje a los discípulos. Vayan a decir a mis hermanos que suba mi Dios del vuestro Dios y todo lo demás. Entonces la mujer comienza a adquirir su papel propio, que no entra en competencia en absoluto con los hombres, de ninguna manera. Pero planteado en términos de derechos, de reivindicación, nos enfrascamos en cosas, discusiones inútiles realmente. Y eso a propósito de su pregunta, pero podríamos seguir conversando, ¿no? Bueno, no sé si por el tiempo avanzo para hablando de los derechos, luego pues abrimos otro espacio. Bien, vamos a otro punto, los derechos humanos. La doctrina social de la Iglesia afirma que los derechos humanos tienen como base la dignidad humana. Esa es la base. La identificación de estos derechos es una extraordinaria ocasión para que la dignidad sea reconocida y promovida por todos los seres humanos. Los derechos humanos y la dignidad son dos realidades inseparables. Dignidad y derechos. Está ahí. Por eso que el magisterio de la Iglesia evalúa positivamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamado por la ONU el 10 de diciembre de 1948 como base para el progreso moral de todos los hombres y mujeres. La dignidad humana es connatural, es inherente al ser humano y se descubre a la luz de la razón.
pero esta dignidad resplandece mucho más desde la fe. De este modo, la fuente última de los derechos no se encuentra en la voluntad de los seres humanos. Es importante. La fuente no está en la voluntad de los seres humanos. No está en los poderes públicos del Estado, sino en la persona. Aquí somos sujetos de derechos. Entonces el Estado no nos da derechos, solo reconoce y respeta, no más. Ese es un principio clave, si no nos perdemos. Y hablando ya de derechos a la dimensión trascendental, lo que se llama la libertad religiosa, eso es clave. Voy a hablar de Ecuador así rápidamente. Aquí la Constitución, el artículo 66.8, reconoce 5 derechos. 5 derechos. Primero, derecho, dice, a conservar la fe. Es un derecho. Segundo, a practicar la fe. Tercero, a profesar la fe en público y en privado. Cuarto derecho, a difundir la fe, individual o colectivamente. Y quinto derecho, a cambiar. También la gente tiene derecho a cambiar, dentro de la libertad religiosa. Fíjense, son 5 derechos. Deberes del Estado, deberes. Proteger las expresiones religiosas voluntarias. Favorecer un clima de diálogo entre creyentes y no creyentes. Esos son sus deberes. Entonces, no da el Estado ningún derecho. Eso es importantísimo. Sobre todo, al menos aquí en los países que vivimos, ¿no? Entonces, es un principio de la doctrina social de la Iglesia, que el fundamento último de los derechos es la persona. Y se acaba. ¿De acuerdo? Y eso es un punto. La dignidad humana, bueno, esos derechos entonces son universales, inviolables e irrenunciables. Es otra afirmación, va por ahí. Por eso el valor de los derechos. Universales, porque están en todas las personas, sin excepción alguna, de lugar, de tiempo, de raza, cultura, son universales. Segundo, son inviolables, nadie puede tocarlos, nadie. ¿Sí? Y tercero, irrenunciables, no podemos renunciar. Entonces ya depende de nosotros. ¿Sí? Cuando cedemos, delegamos a otros, son irrenunciables. Y por eso que tenemos que defenderlos, ¿no? Y de ahí que son también inalienables, o sea, nadie puede robarlos, nadie puede quitarlos. Los derechos humanos deben ser tutelados tanto singularmente como en su conjunto. Si se reconociera solo parcialmente esa, se estaría mutilando. Cuando se habla de derechos humanos, y es en plural, ¿verdad? Derechos humanos. Entonces, el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la libertad y más. Entonces, por eso habla de que hay que proteger todos los derechos en su conjunto y no solo individualmente. Todos los derechos. Volvemos al tema de la unidad, ¿no es cierto?, y la integridad. La universalidad y la indivisibilidad son las líneas distintivas de los derechos humanos. Los derechos humanos tienen que ver con la satisfacción de las necesidades esenciales, sean materiales y espirituales, en todas las fases de la vida, en cualquier contexto político, social o económico. Los derechos humanos, por lo mismo, se refieren tanto al bien de toda la persona como de la sociedad en su conjunto. Bien. Otro punto, aquí entramos ya a la especificación de los derechos. ¿Cuáles son los derechos? El magisterio de la Iglesia, ya desde Pablo VI y Juan Pablo II, ha enumerado una lista de derechos. Es importante esa lista, hay que seguir añadiendo. Entre ellos están, por ejemplo, el derecho a la vida. El derecho a la vida desde la concepción. Ya decía anteriormente, y esta no es una cuestión arbitraria, ni siquiera que viene de la fe. Dejemos la fe a un lado, es una cuestión de la ciencia, la biología, la genética. Y aquí tenemos pues un gran genetista, Jerónimo, ¿no? Francés, el apellido no me digan cómo se pronuncia. Bueno, él, por ejemplo, fue el que descubrió la famosa hormona del embarazo que llama. El nombre técnico no recuerdo. Pero decía que esa hormona del embarazo se produce al instante de la concepción. Fíjate, ese momento esa hormona da la orden, como decía, a la glándula, la hipófisis, para que diga, ahí voy a prepararse. Lo demostró científicamente. Estuvo nominado entre los candidatos para el Premio Nobel de Medicina. Y le llamaron, dijeron, señor, aquí tiene usted el Premio Nobel de Medicina, con una sola condición,
que diga que la vida no comienza en la concepción nada más. Y hay una doctora, pues, Pilar Calva, mexicana, que deben escuchar ustedes. Ella fue alumna de él. Y vino el profesor y dijo, queridos alumnos, acabamos de perder el premio Nobel de Medicina. Porque en la ciencia, en los laboratorios, hemos demostrado que la vida comienza en la concepción y ellos quieren que digamos que no. Así de simple. Entonces, sí, tenemos que ir allá. No hay que estar peleando de otras. Aquí está la ciencia. Por eso los que defienden el aborto y todo lo demás, usted me demuestra científicamente que no hay vida, y está bien. Pero si no debo demostrarme, oiga. No. Entonces, por eso el primer derecho a la vida es la concepción. Segundo, el derecho a vivir en una familia. Tercer derecho que señala, a madurar la propia inteligencia y libertad, a buscar la verdad, la bondad. El derecho al trabajo, el derecho a fundar una familia, a educar unos hijos, el derecho a la libertad religiosa. Entonces van enumerando. De estos derechos, el derecho a la vida desde la concepción hasta su conclusión natural sigue siendo el más importante, pues es el que condiciona el ejercicio de los otros y el que cuestiona la licitud o no de todas las formas de aborto y de eutanasia. Es el tema. Y no se trata aquí de ser fanáticos, de ser fundamentalistas, de ser retrógradas, en absoluto. No. Porque son los adjetivos que nos endilgan, nos echan enseguida, no. Es que no. O ser conservador o ser progresista. No, aquí no se trata de eso. Son categorías políticas que nos quieren imponer. O es conservador o es progresista. Digo, ¿usted de dónde viene esto? ¿No? Aquí simplemente amamos la vida y defendemos la vida en nombre del Evangelio. No digo eso también porque a veces dan ciertas posiciones entre nosotros mismos, ¿no? Es que la iglesia pues sigue siendo conservadora, ultraconservadora. No, pues hasta cuándo ya va a cambiar, ¿no? Cuando ya toda la mayoría dice que por acá va. No, aquí es cuestión de ser leales a estos principios. Bien, el derecho a la libertad religiosa, igualmente que había mencionado, es una garantía para que no se obligue a nadie a obrar en contra de su conciencia. A nadie. A nadie se le impida tampoco practicar su fe, ya sea en privado o en público, personal o comunitariamente. Los estados laicos, que es importante esto, los estados laicos, que por naturaleza son aconfesionales, no tienen una determinada confesión, significa aconfesional, sin confesión. Entonces, es decir, el Estado ecuatoriano no es ni católico, ni musulmán, ni judío, simplemente es laico. Entonces, esos estados están obligados a respetar las diversas formas de creencia que los seres humanos puedan tener. El respeto de este derecho es un signo emblemático del auténtico progreso del hombre en todo régimen, en toda sociedad, sistema o ambiente. Ese es el principio, fíjense, de la doctrina social. El respeto total a toda forma de creencia. Bien, pasamos a la relación derechos y deberes. Yo decía también anteriormente, los derechos y los deberes son inseparables. No. Unos y otros son complementarios, tanto en la persona como en su dimensión social. A un determinado derecho corresponde un deber de los demás. Si no se da una correlación o corresponsabilidad, fácilmente caemos en contradicciones. Claro, aquí no sé en Ecuador, no sé en otros países, hablamos mucho de derechos. Derechos del niño, derechos del adolescente, derechos... Pero no hablamos paralelamente de sus deberes. Y estamos en problemas serísimos. Serísimos. No sé cuál será la experiencia, ¿no? Pero a nivel de educación, profesores no saben qué hacer de ahí. Porque tienen que respetar los derechos, y está bien. Pero también tienen que recordarles sus deberes, pues. Que uno cuando entra a una institución, automáticamente asume ciertas responsabilidades, tiene que cumplirlas. Así es que por eso es un principio muy bueno eso de que derechos y deberes son inseparables. Luego viene también eso que se habla de derechos humanos a nivel personal, se aplica ya a derechos a nivel de pueblos y de naciones, como pueblo. Los derechos individuales se extienden a los derechos colectivos de los pueblos y naciones. Lo que es verdad para el ser humano en su individualidad, también lo es a nivel de grupo o de pueblo. No. El derecho internacional en este sentido se basa en el reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos, de su libre cooperación para el bien de todos los hombres y mujeres. La paz, por ejemplo, se funda tanto en los derechos individuales como en los derechos de los pueblos.
particularmente los derechos de la independencia. Eso es importante. Derechos individuales y derechos colectivos, también íntimamente unidos. Por eso la dimensión social. Porque a veces se insiste mucho en los derechos individuales y nos olvidamos de los derechos como pueblos. ¿De acuerdo? Bien, el punto siguiente es cómo superar la distancia entre la letra y el espíritu. Ese es un punto importante. Por un lado, la proclamación de los derechos humanos, pero por otro, es contradecida por la presencia de guerras, de violencias de todo tipo, genocidios, deportaciones, formas de esclavitud, tráfico de seres humanos, niños soldados, explotación de trabajadores, tráfico de drogas, prostitución. Entonces, ¿dónde quedan los derechos que decíamos también anteriormente, ¿no? Queda en letra muerta. Entonces, ¿cómo superar eso entre la letra y la vida? En muchos países los derechos humanos no son respetados, con lo cual todavía existe una distancia muy grande entre la letra y el espíritu. Para superar este abismo es importante que los más favorecidos económicamente pongan al servicio de los demás sus bienes. Una excesiva, aquí a ver, hay que explicar, igualdad, entre comillas, donde cada uno se valga por sí mismo, puede dar lugar a un individualismo y por lo tanto a no hacerse responsables de los más pobres. Es lo que el Papa está llamando en su carta de Cuaresma la globalización de la indiferencia. Me dice, es tu problema, es mi problema, punto, tú verás. Al fin y al cabo somos iguales aquí, somos iguales en todo. Y no es tanto eso, fíjense. No es tanto. No sé, aquí no vamos a echar a la naturaleza ni a la cultura, pero pensemos en las personas con discapacidades. Claro que tienen o capacidades diferentes, tienen, ¿no? Pero hay algunas cosas que no tienen. ¿Cómo se les puede exigir lo mismo a ellos que a los demás? Fíjense, ayer me escuché una noticia para mí muy triste, desconcertante. Un niño que tiene síndrome de Down ha hecho un esfuerzo enorme para ir a la escuela, el colegio, estaba en un instituto. Ellos van a otro ritmo, a otro ritmo. Él tiene una inteligencia formidable, una memoria extraordinaria, yo le admiro mucho, pero va a un ritmo distinto. Los profesores, por falta de pedagogía y demás, comenzaron a exigirle. La mamá les dijo, miren, en vez de 10, mándenle 5 ejercicios, mañana les repiten, y él va a hacer los 10, pero no hoy mismo. Y ellos no, le mandaron 20 ejercicios. El niño terminó, está enfermo ahora, está enfermo, es una crisis terrible. Entonces, por eso también cuando decimos la igualdad, por eso en que somos iguales y que somos distintos, fíjense. Porque en nombre del igualitarismo también podemos cometer barbaridades. Y nos olvidamos de las personas que llamamos ahora vulnerables, de niños, de jóvenes, de ancianos, o personas que no han tenido la oportunidad de una preparación académica, ¿no? Pues cada uno que se defienda, digo, no es así. Entonces la iglesia sale en favor de esto, fíjense, ¿no? Entonces, bueno, la iglesia, fiel a su misión, defiende y promueve los derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, como el de la justicia. Su compromiso pastoral por ello se desarrolla en una doble dirección. Anunciar el anuncio del fundamento de los derechos humanos y la denuncia de las violaciones de los mismos. Si bien el anuncio es más importante que la denuncia, esta no puede ser callada, definitivamente. Eso a propósito, pues, de los derechos. Bien, hasta aquí llegamos al tema de los derechos, ¿no? Sí. Yo quería pedirle si nos puede iluminar un poco en relación al derecho a la propiedad. Ya. Porque precisamente tiene que ver con los temas que hemos hablado, por ejemplo, el derecho del agua, que hoy día en la mayoría de nuestras naciones se ha vuelto un tema de que algunos grupos o personas son dueños de un bien que es... Bueno, tal vez yo voy a responder así, ¿no? Como otras cosas de aquí. Luego la doctrina social de la Iglesia señala algunos principios. Hasta hemos visto la dignidad y los derechos. Para ir sintetizando, ¿no? La dignidad y los derechos. Eso ha sido el puntito. Ahora viene pues aquí lo que se llama principios de la doctrina. No, principios. ¿Cuáles son los principios? Primero habla del significado de la unidad. La doctrina social de la Iglesia se fundamenta en algunos principios. Por ejemplo, la dignidad humana es un principio. Otro principio, el bien común. El otro, la subsidiariedad y la solidaridad.
Entonces, cuando hablemos del bien común, ahí entra este tema que usted me acaba de decir, ¿no? O sea, responder desde aquí mismo. Entonces, tenemos 4 principios: la dignidad, el bien común, la subsidiariedad y la solidaridad. Son esos 4 principios, ¿no?, que va a desarrollar. Esos principios son iluminados por la razón y por la fe. Los principios se refieren... ¿Puedes repetir otra vez los principios? La dignidad, lo del bien común, la subsidiariedad y la solidaridad. Estos principios son los que van a dirigir. Bien, los principios, por permanecer en el espacio y el tiempo, se transforman en el primer y fundamental parámetro para la interpretación de los fenómenos sociales. Los principios, además, deben ser apreciados en su unidad y conexión nuevamente, siempre unidos. Son 4 principios íntimamente unidos. O sea, no son separados. Bien, el de la dignidad ya habíamos visto, ¿no? Eso nos saltamos. El principio del bien común. El bien común. El principio del bien común deriva de la dignidad de la persona, de la unidad de la persona y de la igualdad de la persona, de todas las personas. De ahí viene el principio del bien común. ¿Qué se entiende por bien común? Dice, es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. O sea, condiciones sociales que ayudan a desarrollarse la persona de ellos. Ese es el bien común. El bien común no es una suma de bienes particulares. Aquí estamos de 42 personas, ¿no? Todos, cada uno ponemos en común nuestros bienes y ese es el bien común. No se trata de eso, ¿no? El bien común, ¿no?, tiene que estar al servicio de todos. Es donde todos y cada uno se encuentran y son para ellos. Además, solo es posible alcanzarlo, acrecentarlo con el esfuerzo de todos, en vista al futuro. El bien común se puede considerar como la dimensión social y comunitaria del bien moral. ¿Qué es el bien común? Ahí entraríamos al tema del agua. Fíjense, el agua es un bien de todos y tiene que llegar a todos, y la administración debe estar en ese sentido. Ahí entran los servicios. Si alguien se queda sin agua, es una injusticia. Más adelante va a decir que la misma propiedad privada no es más que un mecanismo práctico para llevar adelante eso, nada más. La empresa privada, la empresa pública igualmente, o sea, las 2 empresas, ¿no? Pero más adelante vemos el tema de la propiedad. Esta verdad nos impulsa no solo a vivir con los demás, sino también a buscar las mejores condiciones de vida para la realización. O si quiere, resumiendo, el bien común es el conjunto de condiciones de vida para la realización de cada persona. Ahí tenemos que realizarlos. Ahí tendremos la salud, tenemos el agua, la medicina, el alimento, son bienes comunes, ¿no? El bien común, del cual participamos todos. Por ejemplo, el aire es un bien común y todos tenemos que luchar para que el aire esté liberado de tanta inmundicia. Son los bienes comunes. Responsabilidad de todos, el bien común. Las exigencias del bien común están íntimamente vinculadas al respeto y a la promoción de las personas. Estas exigencias tienen que ver con el compromiso por la paz, por ejemplo. La paz, la organización de los poderes, el acceso a la alimentación, a la habitación, al trabajo, a la educación, a la cultura, al transporte, a la libertad religiosa. Todo eso constituye el bien común, o sea, un bien para todos. La educación es para todos, claro. La salud es para todos, ese es el bien común. Por eso no es suma de bienes particulares, ¿no? Sino algo que sirve para todos. Cada persona y cada grupo está llamado a colaborar según sus capacidades para el desarrollo y la consecución del bien común. Esto nos lleva a superar cualquier visión parcial que pueda darse en los individuos o grupos. Alcanzar el bien común es una tarea difícil y que exige capacidad de búsqueda constante del bien de los demás, como si fuera el propio bien. Bien. Aquí viene otro punto, dentro del bien común, ¿no?
aquí entramos al tema de el destino universal de los bienes. O sea, en otras palabras, los bienes son para todos. El destino es la finalidad, ¿no? El destino universal de los bienes. Ese es un principio importantísimo. En la búsqueda del bien común, el principio del destino universal de los bienes ocupa un lugar de suma importancia. Desde una visión bíblica, la tierra y todo cuanto contiene ha sido destinado para uso de todos los hombres y mujeres. Partimos de la tierra, del agua, del aire, hasta ahí vamos bien. El problema actual es que hay muchos bienes que han sido fruto de la industria, de la empresa, y que están en manos de pocas. Entonces el problema es ¿qué hacemos con esos bienes? ¿Se aplica ese principio o no? Fíjense. Pensemos en toda esta cuestión de electrodomésticos y todo lo demás. ¿Esos tienen el mismo destino o no? Por ahí va la pregunta, ¿no? Este principio se basa en la convicción de que Dios ha creado el universo para que el ser humano tome de él el sustento necesario. El destino universal de los bienes está en la base del derecho universal del uso de los mismos. Por este motivo, todos los seres humanos deben tener la posibilidad de usar todos los bienes. Este principio también debe estar en la base de todo ordenamiento ético y social. Me salto aquí, después de eso pueden tener ustedes, no hay problema, ¿no? Yendo a su pregunta. Destino universal de los bienes y propiedad privada. Trata también la doctrina. Mediante el trabajo, el ser humano, haciendo uso de su inteligencia, se apropia de una parte de la tierra o de algunos bienes, y así nace la propiedad privada. Cuando hablamos de propiedad privada puede ser individual o grupal, o de grupo, inclusive el Estado, que entramos los estados también que se han apropiado, ¿no? Y por esos problemas limítrofes ya vaya a ver las historias que tenemos, ¿verdad? La propiedad privada asegura a las personas o grupos una parte de los bienes para su autonomía personal y familiar. Esta práctica es vista como una ampliación de su libertad y está orientada a estimular el ejercicio de la responsabilidad. La propiedad privada en este contexto es un elemento esencial de una política económica auténticamente social y democrática y es garantía de un recto orden social. Ese derecho es también de todas las personas. Todas las personas tienen derecho a tener sus propiedades. Claro. Es un derecho que aquí se exige, ¿verdad? A tener su casa, a tener sus cosas, a tener su... cualquier uno, fíjese. Por ese motivo, pueden tener acceso a los bienes y convertirse en propietarios. No es admisible, por ello, en propietarios y superar esa posesión indivisa de parte de unos pocos. Claro, eso es el otro extremo. A lo largo de la historia han habido casos donde personas eran dueños de toda la ciudad, ¿no? Hasta que alcanza mi vista decía, todo eso es tuyo, ¿no? Bueno, pensemos en la época de la conquista y más cosas, ¿no? Así se repartieron entre España y Portugal, dijeron, todo eso es de España, todo eso es de Portugal. Entonces comenzaron por ahí, era la época, ¿verdad? No vamos a entrar en eso. Pero entonces con el derecho a la propiedad privada se rompe esa indivisibilidad que a veces se promueve. No es admisible por ello una propiedad privada absoluta e intocable. El derecho a la propiedad privada debe permanecer subordinado, eso sí, al destino universal de los bienes. Por este motivo es considerada tan solo como un instrumento o un medio, jamás como un fin, jamás. De aquí surge la necesidad de contar con normas justas que regulen la relación entre esos derechos universal y el derecho a la propiedad privada. Son dos derechos. Están ahí. No podemos negar. De hecho, yo soy en Cuenca. Los grandes problemas son por la propiedad privada. Los grandes problemas. Entre pueblos ahora estamos poniendo límites ahí entre las provincias, entre cantones, entre parroquias, esos límites. ¿Qué es lo mío y qué es lo tuyo? Eso es lo otro. Los problemas que tenemos entre la sociedad civil y la iglesia es igual. ¿Qué es del municipio y qué es de la iglesia? Y tenemos que regular así. Porque si no, las juntas parroquiales vienen y dicen, sus terrenos son de la iglesia, vénganos a Turén y se han llevado, oigan, ya se han hecho adjudicar ellos. Tranquilamente. ¿Por qué? ¿Con qué derecho?
Entonces, fíjese, ¿cómo armonizar el derecho universal de los bienes y el derecho a la propiedad privada también? ¿Ah? Claro, nosotros inclusive dentro de las comunidades religiosas distinguimos muy bien ahí entre bienes de la comunidad y bienes personales, ¿sí o no? Claro. Y por eso cuando nos cambian de casa, los bienes de la comunidad se quedan ahí, pues. Y los bienes personales me los llevo yo. Si no hay esa distinción, fíjese, hay muchos abusos. No es para que lo grabe, pero a lo mejor no. Por ejemplo, yo me acuerdo allá en Cuenca, me cuentan, ¿no? Que cuando cambiaba un padrecito de una parroquia a otra, se llevaba desde los focos, desde las boquillas. Llegaba el otro vacío y traía todo. Ahora dijimos, no, aquí los bienes de la parroquia son unos y los personales son otros. Así de simple. Entonces, ¿cómo armonizar eso, no? Porque si no, pues también en las comunidades a veces hay ese problema, ¿no? De qué es de la comunidad y de qué es mío. Y a veces era por lo nuestro, ¿no? Entonces decía, con la palabra nuestro querían solucionar. Entonces decía, nuestro saco, nuestro pantalón, nuestros zapatos. Digo, no, tuyo, eso es nuestro, no. Pero fíjense a sus dos derechos. Y hasta la secretaria se lleva. Bien, y aquí trata el tema que les había mencionado. El avance de la tecnología y de la producción de nuevos bienes nos lleva a reformular el destino universal de los bienes de la tierra. La producción y la propiedad de bienes, como fruto del conocimiento y la técnica, son mucho más grandes que los recursos naturales. Y en ellos se funda la riqueza de las naciones industrializadas. Piensen ustedes en los alimentos. Es impresionante ahora, los alimentos. Allá en Cuenca cada vez tenemos menos maíz, menos papas, menos, ¿no? Pero tenemos otros productos que son de las industrias, que comemos ahora. El gobierno está empeñado en eliminar la comida chatarra, que se llama, ¿no? Pero es difícil, pero es una realidad. Estos bienes deberían ponerse al servicio de todas las personas. Esta nueva realidad requiere de iniciativas, de acciones a nivel nacional e internacional. Los monopolios que dejan a tantas personas al margen de desarrollo deben crear las condiciones para que los individuos, los pueblos, puedan participar de los mismos. La propiedad privada no se refiere únicamente a la relación de un individuo con un determinado bien. La propiedad privada también tiene que ver con la propiedad comunitaria, particularmente los pueblos indígenas. También tiene su incidencia en la vida económica, cultural y política. Este tipo de propiedad, sin embargo, no debe excluir la posibilidad de evolucionar de acuerdo a las nuevas condiciones de vida. En algunos países que han salido de sistemas colectivistas o de colonización, se impone una justa distribución de la tierra y de otros bienes y servicios. Pensemos aquí en Ecuador, en un país colonizado, ¿no es cierto?, por España. Entonces todos los bienes eran del rey, pues de la corona, ¿no? Sí, era tremendo eso. O también en otros países dice, todo es del Estado, ¿no? Y les dejan sin nada. Entonces no es así tan fácil. Bueno, y aquí para concluir este tema, el tema de los pobres. Aquí entran los pobres. El destino universal de los bienes tiene que ver con los pobres, cuyas condiciones de vida impiden su crecimiento. La opción por los pobres está en el corazón de la tradición de la Iglesia. La propiedad y el uso de los bienes están relacionadas directamente con la responsabilidad social. Mucho más en este tiempo donde ha crecido la mayoría de pobres, de mendigos, sin cuidados médicos y sobre todo sin esperanzas de futuro. El amor preferencial no se refiere solo a la pobreza material, sino a la pobreza cultural y religiosa. Para afrontar esta diversidad de formas de pobreza, la Iglesia ha creado innumerables obras de beneficencia y promoción humana. Ahí estamos en este campo de la justicia, paz y todo lo demás. La relación entre caridad y justicia es de suma importancia. No se trata de dádivas o limosnas, sino de actos de justicia, mediante los cuales se les devuelve lo que es suyo. Por ello, más que un acto de caridad, es el cumplimiento de un deber de justicia. Por ello, el amor a los pobres es incompatible con el amor desmesurado a las riquezas, nos va a decir. Bien. Ese es el principio del bien común, ¿no? El otro principio de la subsidiariedad es otro principio importantísimo también. ¿Cuál es el origen? La subsidiariedad es una de las directrices constantes y una característica de la doctrina social.
La promoción de la dignidad está relacionada con el cuidado de la familia, de grupos y asociaciones. Así como no se puede quitar a los individuos para dar a la comunidad, tampoco es justo quitar a las comunidades menores para una sociedad mayor. La sociedad mayor debe ayudar a sus miembros, pero sin destruirlos ni absorberlos. Conforme a este principio, las sociedades superiores, bueno, ¿cuáles son las sociedades superiores? Los estados. En una palabra, son los estados, ¿no? Tienen la obligación de apoyar y promover a las menores. ¿Cuáles son las sociedades menores? Todas las asociaciones que puedan pensar ustedes, ¿no? Porque siempre hay el peligro de que el Estado quiera absorber todo, desconociendo a las demás organizaciones. Por eso dice, conforme a este principio, las sociedades superiores deben ponerse en una actitud de ayuda, subsidio, ya viene, ¿no? Subsidio, o de apoyo y promoción a las menores. De este modo, los cuerpos sociales intermedios pueden desarrollar competencias sin ceder a otras injustas. Indicaciones concretas para este principio. El principio de subsidiariedad protege a las personas de los abusos de instancias superiores e insta a estas superiores a ayudar a los intermedios. Si se niega o se limita la subsidiariedad en nombre de una democratización o igualdad, se anula o se limita también el espíritu de libertad e iniciativa. Con ese principio se contrarresta el centralismo, la burocratización, el asistencialismo de parte del Estado, una excesiva e injustificada presencia del Estado y el aparato público. El Estado, al margen de este principio, provoca pérdidas de energías humanas y aumenta el aparato público. Este principio favorece el respeto y la promoción del primado de la persona y la familia, la valoración de asociaciones, de organizaciones intermedias en sus opciones fundamentales. En algunas circunstancias el Estado puede cumplir una función de suplencia. Esto sucede, por ejemplo, en el campo económico, cuando la sociedad civil no logra asumirlo, o en el campo social, cuando se produce un grave desequilibrio. Puede ir. Pero entonces la idea es simple, que el Estado tiene sus funciones y las asociaciones también tienen sus funciones, que lo uno no quita al otro. Eso es la subsidiariedad, en pocas palabras, ¿no? Sí. Lo que aquí en Ecuador tenemos problemas serios porque el Estado quiere asumir todo. Mucho está bien, asuma, pero en la práctica no va a poder, muy difícil, muy complicado. Y aquí tengo algunos ejemplos que contar. Ayer les contaba a yo un poco lo que pasa, ¿no? De que hasta hace poco pues la iglesia tenía cantidad de obras, hoy quiere asumir el del Estado. Digo, qué bueno que las asuma, pero en el momento de asumirlos no puede. Y como trabajamos con personas, oiga, hay que mandar de comer a estos niños ahora, y esos ancianos si no tienen medicina se mueren, y aquellos, oiga, hagan algo, vamos a estudiar, digo, hasta que estudien, oiga, estos hombres ya se murieron. Es un poco la diferencia que está marcando también. Bien, el otro principio es de la participación, me olvidé de enumerar, es un principio también que aparece de la participación, ¿no? Que es importante. Entonces era dignidad, subsidiariedad, participación. Me faltó uno ahí, disculparán que al poner acá me he olvidado, ¿no? La participación. La participación. La participación es una consecuencia de la subsidiariedad, va muy unido. Participación. Los individuos y las asociaciones, mediante una serie de actividades, contribuyen a la vida cultural, económica, política y social. La participación es un derecho y un deber de todos los miembros de la sociedad. La participación abarca todos los campos de la vida, en todos sus niveles, locales, nacionales y internacionales. En este contexto es imprescindible la participación de los más débiles. La alternancia de los dirigentes políticos es importante para evitar que se instauren privilegios ocultos. Aquí no voy a discutir lo que están presentando en Ecuador, la reelección pues ilimitada. Participación y democracia. La participación es la base de los sistemas democráticos. El gobierno democrático se define en base a los poderes que el pueblo le concede. La participación del ciudadano es fundamental, es esencial para todo. Por eso causa honda preocupación la presencia de países de régimen totalitario o dictatorial donde se niega el derecho a participar en la vida pública, considerándolo una amenaza. Algo parecido sucede
en aquellos estados donde el aparato burocrático niega al ciudadano que sea actor de la vida social. Así que otro principio. Y finalmente el principio de la solidaridad. La solidaridad es una consecuencia de la igualdad en dignidad, de los derechos y la dimensión social. Bueno, todo está unido, ¿no? La solidaridad. Esa interdependencia entre personas y pueblos hoy en día es una realidad muy difundida. Esta conciencia es favorecida por el crecimiento de los medios de comunicación. Nos solidarizamos con situaciones que vive mucha gente, muchos pueblos, ya sean lejanos o cercanos. La solidaridad es un principio social y una virtud moral. Como principio social, ¿no?, está ordenada hacia el bienestar de todos. Y por eso necesitamos de estructuras, de instituciones que ayuden a la solidaridad. Pero también es una virtud moral. No es un simple sentimiento superficial, no, sino es una firme decisión de trabajar por bien común, solidarios. No somos solitarios, sino solidarios. De acuerdo. Solidaridad y crecimiento común. Entre solidaridad y bien común, solidaridad y destino universal de los bienes, solidaridad de igualdad, solidaridad de paz, existe un vínculo estrecho, la solidaridad. Por eso, no recuerdo quién dijo, el nuevo nombre de la paz se llama solidaridad. ¿Verdad? Solidaridad en la vida y el mensaje. Muy bien. Y finalmente, pues aquí habla de los valores. Estos son los principios, ¿no? Los 5 principios: la dignidad, la subsidiariedad, la participación. ¿Cuál más era? Solidaridad. Bueno, son esos principios. Luego el documento también habla de los valores, ¿no? Los valores fundamentales. Los valores. Bueno, ¿cuál es el valor? El valor de la verdad. Hay aquí 3 valores fundamentales. O bueno, sí, 3 valores. Aunque pone un cuarto aparte. Son 4 valores. La verdad, la libertad, la justicia y el amor. Son 4 valores. Los digo así rápido.